Reciban un cordial saludo, estudiantes de los grados octavos. Vamos a trabajar la guía número 1 del segundo periodo de química. Veamos, dice nomenclatura química. Es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para dar nombre a los compuestos químicos. Vamos a empezar a dar una definición de algunos tipos de fórmulas que se utilizan en química. Fórmula empírica, llamada también fórmula mínima o condensada. Indica la relación proporcional entre el número de átomos de cada elemento presentes en la molécula, sin que esta relación señale exactamente la cantidad de átomos. Esta fórmula se puede determinar a partir del porcentaje en peso correspondiente a cada elemento. Por ejemplo, tenemos la fórmula CH2O. Corresponde a la fórmula empírica de la glucosa, pero su fórmula molecular es C6H12O6. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir acá? Que, por ejemplo, esta fórmula, observamos que de carbono son 6, de hidrógeno son 12, de oxígenos son 6. Todos estos números son divisibles por el menor, en este caso el 6. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos dividirlos todos entre 6 para obtener la fórmula mínima, ¿sí? La más pequeña. Entonces sería 6, este 6, entre 6 nos da 1. Por eso el carbono queda solito acá, solo. 12 entre 6 nos da 2. Por eso aquí tenemos el 2. 6 entre 6 nos da 1. Y por eso acá tenemos el oxígeno solo, 1. Y bien, esa sería la fórmula empírica, o sea, la más pequeña, teniendo en cuenta que exista un número por el cual sean divisibles todos los subíndices numéricos de los elementos que aparecen en la fórmula. Bien, vamos con la siguiente, fórmula estructural. Indica la proporción de átomos y la posición o estructura de la molécula. Por ejemplo, la fórmula para la molécula de agua es H-O-H. Esta rayita que vemos acá, esta nos indica un enlace en el cual participan 2 electrones. Lo mismo acá, hay un enlace de 2 electrones. Y aquí ese sería un ejemplo de la fórmula estructural. Bueno, seguimos. Fórmula electrónica. Por ejemplo, la fórmula electrónica del cloruro de sodio es, y aquí tenemos una imagen de ejemplo. Digamos, ¿qué diferencia podríamos tener con respecto a la estructural? Que en la fórmula electrónica estamos dibujando los electrones de cada átomo. Entonces aquí tendríamos el sodio. El sodio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, entonces tiene un electrón en su capa más externa. El cloro pertenece al grupo 7A de la tabla periódica, entonces tiene 7 electrones en su capa más externa. Le va a quitar el electrón al sodio, entonces lo que hacemos es dibujar como punticos los electrones. Los signos es la carga que adquiere cada uno de los átomos. Pero esta fórmula se basa en indicar los punticos, que quiere decir los electrones, básicamente. Pasamos a la siguiente, la fórmula molecular. Muestra con exactitud la relación entre los átomos que forman la molécula. Es un múltiplo de la fórmula empírica. ¿Cuál era la fórmula empírica? Revisemos, era esta, la más pequeña, la que se hizo la división para llegar a la más pequeña, esta. Pero entonces se parte de la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces es múltiplo de la fórmula empírica.
Por lo tanto, se puede determinar conociendo el peso molecular del compuesto y el peso de la fórmula empírica. Por ejemplo, si el peso molecular de la glucosa es C6H12O6 es 180 gramos y el peso de la fórmula empírica es de 30 gramos, entonces al dividir 180 gramos, que es el peso de la glucosa, entre 30 gramos, que es el peso de la fórmula empírica, nos va a dar 6. O sea, aquel número por el cual previamente habíamos hecho la división para llevarlo de la fórmula molecular a la fórmula empírica. En este caso no habría que hacer una división, sino lo contrario, una multiplicación. Entonces, 6, que es el factor por el que se multiplica la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Entonces es el proceso inverso que se llevó a cabo aquí en la fórmula empírica. Seguimos. Como la fórmula empírica es CH2, entonces al multiplicarlo por 6 nos da C6H12O6, que es la fórmula molecular. Bueno, para nombrar los compuestos es necesario conocer la valencia y el número de oxidación del elemento químico. Nombrar los compuestos, o sea, lo que vamos a hacer en esta guía es aprender a darles nombre a algunos compuestos inorgánicos. Veamos qué significa valencia. Se denomina capa de valencia de un átomo a su capa más externa de electrones. Los electrones de esta capa reciben el nombre de electrones de valencia. Ya habíamos visto en la clase anterior o cuando los estudiantes hicieron la fórmula electrónica o cuando hicieron la estructura del Lewis en la guía pasada, que tenían que colocar los punticos, esa capa externa es la capa de valencia. Porque, por ejemplo, vimos aquí, voy a subir acá, el cloro. No vamos a dibujar todos los electrones del cloro, sino que únicamente los que están en la capa externa. Entonces, la valencia sería, en este caso, la capa más externa de electrones, ¿sí? Varían con respecto a los átomos. Hay algunos, más adelante vamos a revisar. Siguiente, valencia iónica. Es el número de electrones que un átomo gana o pierde al combinarse con otro átomo mediante un enlace iónico. Ejemplo, cada átomo de calcio pierde 2 electrones al formar enlaces iónicos, por lo tanto su valencia es 2. Bueno, veamos en este caso. Cada átomo de sodio pierde un electrón al formar la sal con el cloro, entonces la valencia del sodio es 1. Valencia covalente. Es el número de electrones que un átomo comparte con otro al combinarse mediante un enlace covalente. Recordemos que el enlace iónico es aquel en el que se ceden electrones o se ganan electrones. Y el enlace covalente es aquel en el que se comparten electrones. Por ejemplo, cada átomo de carbono comparte 4 electrones al formar enlaces covalentes con otros átomos, y por eso su valencia covalente es 4. Bueno, algunos átomos pueden tener una valencia, mientras que otros pueden tener más de una. Frecuentemente las tablas periódicas suelen traer el número o los números de valencia como datos agregados. Entonces aquí aparece, vemos, hay varios datos. Todas las tablas periódicas no tienen los mismos datos, pero muchas de ellas alcanzan a presentar un numerito que dice valencia, y a veces es más de 1 según el átomo. Entonces lo podemos identificar. Miran la tabla periódica y donde tienen este símbolo grande que indica qué es cada número, ¿sí? Para que puedan posteriormente encontrar las valencias correspondientes a los átomos que se vayan a trabajar.
Algunos elementos pueden tener más de un número de valencia, lo que significa que pueden formar más de un compuesto. En la siguiente tabla se muestran los números de valencia de algunos elementos. No todos, algunos. Entonces del hidrógeno 1, del oxígeno 2, del sodio 1, potasio 1, calcio 1, zinc 2, aluminio 3, hierro. Aquí se presenta una situación, el hierro tiene 2 y tiene 3. Trabaja con estos dos números de oxidación, lo que significa que tiene dos valencias. El cobre, dos valencias, el 2 y el 1. El carbono, una valencia, 4. El nitrógeno, 1, 2, 3 y 4 valencias, con el 2, 4, 5 y 3. El azufre, 3 valencias. El cloro, 4 valencias. El yodo, 3 valencias. Es un ejemplo, es una tabla, pero en la tabla periódica pues hay elementos que tienen varias valencias aparte de estos. Pasamos a otro concepto, número de oxidación. Es la carga que posee un átomo de dicho elemento cuando se encuentra en forma de ion. Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos según la tendencia del átomo a perder o ganar electrones. Los elementos metálicos siempre tienen números de oxidación positivos, mientras que los elementos no metálicos pueden tener positivos o negativos. Números de oxidación para formar compuestos. Vamos a mirar. Cálculo de número de oxidación en compuestos. Son como unos tips o unas normas que se pueden seguir o que nos orientan a la hora de hallar el número de oxidación con el que está trabajando un átomo en una determinada molécula o en un compuesto, ¿sí? Entonces en el 1 dice, cuando un elemento no está combinado con otro, su número de oxidación siempre es 0. Entonces aquí podríamos poner un ejemplo. Oxígeno, o el O2, ¿sí? ¿Qué sucede? Si yo tengo O2, está solo, el número de oxidación es 0. Si tenemos, por ejemplo, el calcio, solito, si aparece así, es 0. Bueno, segundo, en una molécula siempre hay elementos que actúan con número de oxidación positivo y otros con número de oxidación negativo. Bien, vamos a la tercera. En todo compuesto, la suma algebraica de los números de oxidación multiplicados por los números de los subíndices debe ser igual a 0. Ya vamos a revisar un poco más adelante cómo sería. Número de oxidación de algunos elementos comunes. Aprenderlos nos puede ayudar bastante para poder encontrar números de oxidación en compuestos. Primero, el oxígeno actúa con -2. Casi siempre, hay excepciones, pero casi siempre en un compuesto donde hay oxígeno, el oxígeno tiene número de oxidación igual a -2. ¿Sí? Excepciones, los peróxidos, en donde vale -1. ¿Sí? Y en este compuesto, en donde vale 1. Ya vamos a mirar después cómo se nombran los compuestos. 2. El hidrógeno actúa con número de oxidación 1.